Buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Nuestro equipo nos tocó protección de máquinas, los dispositivos de seguridad. El equipo está conformado por Leonardo Ramos, Luis Martín, no, Luis Martínez, no, perdón, Lucila Escobar, Camila Pintos, Luis también, Luis, y Leonardo Araoz, puede ser, y Federico Así es. Camps. Bueno, estos son elementos que cubren las máquinas más que nada en las partes móviles de estas. Su función principal es garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores, protegiendo de los peligros mecánicos que generan estas. Los principales riesgos que generan estas eh, son atrapamientos y enganches, después la ropa, en los sistemas de polea, así, por eso se instalan estos sistemas. Eh, Algunos de estos sistemas están a su vez compuestos detienen la máquina así que no funcione más en caso de emergencia, y a su vez deben estar complementados con otras medidas, ya que esto no elimina totalmente el riesgo para el trabajador. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Sí, bien, bien. Bien, a mí me tocó la parte normativa aplicable. Los decretos que están vigentes es el 406 del 88 de Industria, el 321 del 09 de Agricultura, el 372 del 99 de Forestal y el 125 del 014 de Construcción, ¿sí? En sí, en estos lo que establece es ofrecer la zona de peligro que deben estar provistos por las protecciones y se describe a lo largo de estos 4 decretos. Estos mencionan que, bueno, los equipos mecánicos deben contar con dispositivos de detención de emergencia. Esto acá tiene que ser fácil, accesible y visible para los operadores. También menciona que los dispositivos deben ser regularmente inspeccionados. Hay un paréntesis, tiene que ser inspeccionado y el mantenimiento realizado tiene que ser por personas idóneas. Por ejemplo, si hay algún dispositivo que está funcionando bien y hay que cambiarlo de todas formas por mantenimiento, lo tiene que venir a hacer, como lo dice el decreto, una persona idónea en el tema, que esté metida en eso. No puede ser cualquier persona que venga y le haga el mantenimiento. Bueno, esto es a fin de asegurar el correcto funcionamiento de todo momento, porque lo que busca esto acá es el tema de las protecciones, es asegurar la protección de los trabajadores, que no tengan tanto riesgo. Bueno, prevé que los operadores de las máquinas puedan retirar o anular cualquier dispositivo de seguridad durante las operaciones normales de procesos. También es destacable que hay muchas máquinas que tal vez tienen protecciones, pero en alguna empresa te exigen alguna otra protección y eso le podemos agregar, aunque no venga de fábrica. Bueno, ya entrando más en lo que son los dispositivos de seguridad en sí, o sea, los diferentes tipos que podemos encontrar. eh, Como mencionó Fede, en la normativa se establecen algunas cosas específicas, por ejemplo, de algunos en particular, pero en general la normativa habla como de muchos de ellos. Nosotros vamos a hacer hincapié en lo que son específicamente lo que es parada de emergencia, detector de presencia fotoeléctrico, el mando a dos manos, el movimiento residual y el hombre muerto. Es de suma importancia mencionar, como también mencionó Fede, esto de que hay muchas máquinas que son más nuevas, por decirlo de alguna manera, que ya los traen incorporados y hay otras que se lo podemos agregar. Eh, o sea, agregárselas a su correcto funcionamiento, digamos. Ya específicamente entrando en lo que es parada de emergencia, tenemos que saber que habitualmente las máquinas o los equipos cuentan con dispositivos de parada normal, que es lo que nosotros llamamos de prender o apagar, digamos, y adicionalmente traen dispositivos de emergencia. Estos en realidad son justamente, o se prevé que sean accionados específicamente para situaciones donde detectemos un riesgo o un peligro inminente para los trabajadores o ya yendo más a una ocurrencia de un accidente.
Lo que hace el dispositivo, o sea, es un botón, como se ve ahí en la foto, que lo que hace es interrumpir el suministro de las fuentes de energía y detener la máquina intempestivamente, o sea, frenarla de golpe de alguna manera, o lo más rápidamente posible, porque muchas veces tienen algún movimiento residual, y bueno, justamente detienen la operación del equipo. Eh, una vez apretamos el botón, se acciona y queda enclavado, o sea, la máquina queda totalmente detenida y solamente puede ser puesta nuevamente en marcha si lo desenclavamos, que generalmente es por medio de una llave. Eh, bueno, la normativa establece que estos botones de emergencia tienen que ser visibles, fácilmente accesibles, o sea, por ejemplo, no puede estar a 3 metros de altura, o sea, tiene que estar disponible para cualquier estatura, cualquier trabajador, tiene que estar en un lugar alcanzable, o sea, no puede estar, por ejemplo, atrás de, no sé, de otra máquina que no quede visible, tiene que estar señalizado también, tiene que tener determinados colores en específico, que habitualmente son rojo y amarillo. Bueno, se debe accionar manualmente y quedar en posición de clavamiento, como estábamos hablando hoy. Y bueno, la idea es como estratégicamente ubicarlos en algunos lugares donde existan riesgos que son más prominentes o son más graves o pueden generar lesiones mayores, como por ejemplo riesgo de atrapamiento. Algo que es muy importante con estos dispositivos es entender que son de alguna manera, más allá de que funcionan como medidas de prevención, tienen como una prevención más reactiva. O sea, bueno, lo vamos a poner en marcha cuando ya está ocurriendo el accidente o cuando ya el riesgo o el peligro es inminente. Y no es la idea, o sea, la idea es que como prevencionistas siempre trabajemos en generar medidas complementarias y medidas anteriores a este suceso. O sea, la idea no es apretar un botón cuando tenemos un compañero que tiene un brazo cortado, porque en realidad va a detener la máquina, pero no va a impedir que eso ocurra. A lo sumo, si nos acercamos demasiado, podemos presionarlo también, pero ya el peligro es inminente. La idea es usarlo como una alternativa a otras medidas de protección y bueno, trabajar justamente en informar al trabajador en que no llegue a esa situación y no que tenga que apretar el botón como última instancia. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Benedetto. Ah, bueno, yo voy a hablar un poco de los detectores de presencia. Esto, a diferencia de los otros sistemas, directamente son automáticos, ¿no? Anteriormente se podía identificar como algo más analógico al switch, que si al levantar una tapa cortaba el equipo o al abrir o cerrar una puerta cortaba el suministro de energía o activaba algún tipo de freno. En este caso, el sensor del que vamos a hablar, vamos a concentrar en el sensible fotoeléctrico. Bueno, básicamente hago una definición de lo que es un sensor, que es el detector de presencia es un tipo de sensor que activa o desactiva automáticamente un mecanismo eléctrico eh, que está conectado cuando detecta o no la presencia de un objeto en un radio determinado, ¿no? Bueno, se denomina sensor a aquel equipo que es capaz de transformar esa energía física en una señal eléctrica, o en un objeto físico en una señal eléctrica que puede ser eso, físicamente, lo que puede detectar es una variación en la temperatura, en una intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, pH, humedad, depende del tipo de sensor, ¿no? Particularmente nos vamos a centrar en los fotoeléctricos, como les decía, que básicamente es un sensor óptico. Emite un haz de luz que detecta la presencia o básicamente lo que hace es detectar algún cruce, un corte en ese haz de luz y ahí es cuando emite la señal eléctrica que activa o desactiva el sistema. Activa, le corta el suministro eléctrico y lo frena, y desactiva puede ser que active un sistema de frenado. Acá le iba a agregar, básicamente hay tres grupos de sensores de este tipo fotoeléctrico. Uno es el tipo de barrera, que básicamente hay un emisor que emite un haz de luz, que puede ser un LED rojo o un infrarrojo, o funciona en tipo de cortina directamente, y del otro lado hay un receptor.
Generalmente es el tipo más usado para lo que respecta a seguridad porque tiene mayor alcance el LED, ¿no? Eh, Porque se puede implementar un sistema de lupas, digamos, de aumento y tiene mayor alcance. Básicamente se interrumpe el haz de luz y se desactiva el sistema, ¿no? Es bueno este tipo de sistema para ambientes que pueden ser polvorientos y contaminados. Eh, Tiene un factor primordial que tiene que estar centrado el emisor del LED rojo y el receptor, que es lo que hace de barrera, como se ve en la imagen ahí, y cuando algo traspasa esa barrera, emite la señal eléctrica. El retroreflectivo está en la misma carcasa, está el emisor que emite el LED y el receptor. Nada más que del otro lado hay como un sistema de espejo que hace un rebote a esa luz. Eh, este retroreflectivo y el difuso generalmente se usan más para lecturas cortas, eh, es más una función productiva en lo que en lo que respecta a la seguridad porque tiene menor alcance, ¿no? Eh, bueno, después del tipo de sensor, varía el tipo de distribución que puedan tener estos sensores y depende la, la utilidad que se le vaya a dar, el tipo de sensor que se vaya a usar. Acá los dividimos en, eh, perdón, 5 principales. Control de punto de operación, básicamente es un haz de luz tipo cortina, como le decía recién, que en vez de ser un haz fino largo, es plano. Pero también hay un emisor y un receptor. Y cuando algo trasvasa esa cortina, emite la señal eléctrica. Eh, el otro tipo es el control de acceso a perímetro. Como lo ven en el gráfico ahí, eh, también tiene un emisor y un receptor, hace una cortina. Lo que tienen estos tipos de sensores, emisor y receptor, que como hay una instalación que hay que hacerse para el emisor y otro para el receptor, generalmente son un poquito más costosos, ¿no? Eh, pero generalmente el tipo cortina o el control de acceso a perímetro se puede ver más en las industrias más automatizadas, como puede ser una automotriz, porque directamente le hace un cerco perimetral al robot que está funcionando, ¿no? Después el control de acceso al área es el otro tipo, que eh, tenemos una sola puerta de acceso y lo que hacemos es poner el sensor que funciona de barrera y al detectar que alguien traspasa esa puerta, se corta, se frena el equipo. Este tipo de sistema, por ahí lo vi más reflejado, por ejemplo, en la industria de ladrillos, ¿no? Que hace ladrillos de hormigón, y el equipo funciona automáticamente, una prensa, y directamente al que se acerca a la prensa, corta. Está demarcado el punto donde puede acceder o no, y cuando excede ese punto, se corta el movimiento de la prensa. Cortinas ópticas o de tipo cascada es básicamente parecido a los anteriores, nada más que es una serie de sensores que emiten y que recepcionan del otro lado. Y acá hay una diferencia con el tipo de silenciamiento, que este es un tipo de sensor que funciona en la línea de proceso, que es más que nada un sensor infrarrojo, porque está permanentemente leyendo que lo que pasa a través de esa línea, y a la hora de detectar una variación de temperatura, como puede ser el cuerpo de una persona, ahí es cuando frena. Mientras que puede ser, qué sé yo, más que nada con frigoríficos y todo lo que salga de palos refrigerados, que no tienen, hay una variación de temperatura consistente, mientras detecta lo frío, no corta. Y al detectar una variación de temperatura, corta. Eh, bueno, es lo que tiene. Después seguía ahora Camila con mandos a dos manos.
Hola, bueno, a mí me toca hablar de dispositivos de mando a dos manos, que son aquellos dispositivos que, ¿se me escucha si no? Sí, Que perfecto. son aquellos dispositivos en los que, bueno, se requiere de ambas manos para que inicie un movimiento peligroso en una máquina. Se utiliza en máquinas en las que es necesario realizar trabajos, por ejemplo, de colocación y de extracción, cambiando más luz si querés, de extracción manual de piezas, como por ejemplo las prensas de procesamiento de metales y máquinas de impresión, y obviamente en máquinas que, bueno, que el atrapamiento de manos en la zona peligrosa son más frecuentes. Lo que hace es que el control que origina una situación peligrosa se dé cuando ambas manos de la persona se encuentran en un lugar determinado y seguro para, bueno, evitar el peligro para el operador. Otras características son, por ejemplo, que contienen los pulsadores de emergencia, protección sobre los elementos de mando, y que, bueno, debe montarse en máquinas en las que el movimiento peligroso de cierre pueda detenerse en cualquier punto de su recorrido cuando se saca las manos del dispositivo. Y bueno, se instalan a una cierta distancia del equipo, de forma que sea posible, de que no sea posible introducir las manos en la zona de peligro, por ejemplo, de querer, no sé, acomodar alguna cosa en la máquina, bueno, que no sea posible porque sí o sí las manos tienen que estar en el dispositivo. Bueno, la forma de garantizar que el equipo sea efectivo es verificar antes del primer uso que esté todo, bueno, que el servicio se haya puesto bien, verificar que se realicen las modificaciones al mismo si hay algún error, este, que bueno, que siempre se realice todo lo que pide el proveedor y que se realice periódicamente, para que pueda haber el funcionamiento correcto del mando, el estado de los componentes y el funcionamiento conjunto del mando y de la maniobra de las máquinas. En resumen, lo que hace este dispositivo es obligar al operario a tener las manos ocupadas para que la máquina cumpla con su función. Entonces, como mecanismo de seguridad, la persona tiene que tocar ambos botones simultáneamente, de manera que tiene que tener las manos lejos del peligro, porque están en el dispositivo, y bueno, a la vez se tiene también que mantener cierta distancia con el equipo, y bueno, para poder estar seguro en el trabajo. Y bueno, eso también sería un resumen de lo que es el dispositivo. Un ejemplo. Ahora se escucha. Sí, bien, bien. Sí. A mí me tocó dispositivos en movimiento residual, que este tipo de dispositivos se utilizan cuando luego de suprimir la alimentación eléctrica de una máquina, aún presenta movimiento en algunas partes. Entonces, esos dispositivos se encargan de que o no se pueda abrir el protector de la máquina, que el protector de la máquina no se pueda abrir. Pero volví atrás un poquito. O sea, que esos dispositivos hacen que el protector de la máquina no se pueda abrir hasta cierto tiempo o forzosamente detener el movimiento de las partes que presentan el movimiento residual peligroso. Siguiente. Y hay tres tipos de protectores de movimiento residual. Uno son los dispositivos detectores de rotación. Los otros son dispositivos temporizadores. Y luego están los que detienen forzosamente la máquina, que son los frenos. Los dispositivos temporizadores se usan en caso de que el tiempo de movimiento de las partes peligrosas de la máquina es variado y no es posible usar un dispositivo temporizador porque los dispositivos temporizadores usan un tiempo establecido y no se puede cambiar a menos que se reconfigure la protección. Este tipo de protectores aprovechan variables como la fuerza centrífuga, fricción y producción de corrientes, por ejemplo, el protector que se ve en la imagen,
que es un protector que usa la fuerza centrífuga. Los protectores son los que están marcados como la E. Que este protector no permite remover el protector C hasta que la parte giratoria A deje de moverse. Por la fuerza centrífuga hace que se muevan los protectores E hacia afuera y no permite el levantamiento de la parte C. Este tipo de protectores tiene problemas en los casos donde el movimiento residual es demasiado lento, y en esos casos solo permite movimientos residuales. Luego de levantar el protector, solo permite movimientos residuales lentos de corta duración. Y el mismo problema se da en los casos contrarios, cuando hay cuando el movimiento residual es demasiado elevado al punto de que no se permita ningún tipo de movimiento. Esas son las dos situaciones donde este tipo de protectores puede tener problemas. Ahora, estos son los dispositivos temporizadores. El primer tipo es el dispositivo de llave de acción retardada, que esto lo que hace es que cuenta con un sistema de cronómetro que, una vez se corta el suministro de energía, se activa el cronómetro y no permite la liberación de la llave del protector hasta que el tiempo del cronómetro haya transcurrido. Que mantiene el protector cerrado hasta que la máquina esté en reposo, dependiendo del tiempo establecido en el cronómetro. El cerrojo de apertura retardada es parecido, pero se realiza automáticamente, que es un dispositivo electromagnético que tiene un cerrojo con una parte fija en el protector y una abrazadera sobre la parte móvil de la máquina. Y el cerrojo está compuesto por interruptores eléctricos y un sistema de retardo. Lo que el cerrojo de apertura retardada hace es que, una vez se realiza la maniobra de desenclavamiento del protector, los interruptores cortan el suministro de energía y activa el sistema de retardo para que se abra el protector automáticamente luego de un tiempo. La cosa con este protector es que no permite el reabastecimiento de la energía si la parte del protector no está sobre la abrazadera. No funciona si no está sobre la abrazadera. No se puede reabastecer la energía luego de que se active el cerrojo de apertura retardada. Y luego está el cerrojo de apertura manual retardada, que este no cuenta con un sistema de cronómetro, no cuenta con un cronómetro ni con un temporizador. Este utiliza un sistema de tornillos, el cual el tiempo necesario para mover los tornillos y poder abrir la puerta, o cual sea el protector utilizado en la máquina, el tiempo requerido para mover los tornillos es superior al tiempo necesario para que las partes móviles cesen el movimiento. Esto se puede realizar manualmente, girando manualmente los tornillos, o hacer que los propios tornillos sean los que liberen el protector. Ahora, son los frenos que estos, más que evitar que sea el protector, estos frenan de forma forzada las partes móviles de la máquina. Estos deben poder detener las partes tan rápido como sea posible, pero sin afectar el funcionamiento de la máquina. Y su capacidad de frenado va a depender del movimiento de las partes. La norma UNIT de protección de las máquinas establece que también que se puede añadir a la máquina un sistema de embrague para limitar la cantidad de partes móviles de la máquina.
En el caso de que la máquina no cuente con un sistema de embrague, el freno va a tener que ser capaz de tener la máquina completa, de tener la máquina enteramente y no solo las partes móviles. Los frenos deben ser en lo posible de seguridad positiva, o sea que se activen en el instante que se corte el suministro eléctrico de la máquina. Y el frenado no debe afectar otras piezas de la máquina, como las piezas rotatorias no deben soltarse debido al efecto de frenado. Las partes que están bajo tensión no deben romperse debido al efecto tampoco. Y ahora los tipos de frenos que hay, se clasifican en dos, que son los mecánicos, que estos son activados por acción manual, mediante resortes o gravedad. Este tipo de los frenos mecánicos tienen que estar diseñados para poder ejercer su función correctamente aún cuando estén bajo el máximo, cuando estén bajo, tengan que ejercer la mayor fuerza posible, cuando estén a su nivel máximo de capacidad, tienen que aún así funcionar correctamente y tienen que estar diseñados de forma que el calor producido por el sistema de frenado no afecte no afecte las partes de la máquina. Además, en el caso de que la máquina a frenar requiera colocar lubricante en ciertas partes, el lubricante no debe llegar a afectar el freno. Y en el caso de que se usen resortes para el sistema de frenado, se tiene que asegurar que cuentan con la constancia elástica suficiente para frenar correctamente la máquina y, y que no se use nunca un solo freno, no, que no se use nunca un solo resorte, a menos que a menos de que se pueda asegurar que la fuerza de frenado sea suficiente mediante otros medios, además del frenado. Luego, los otros tipos son los frenos eléctricos, que estos debido al peligro que representan solo se pueden aplicar luego de un estudio especial particular para cada máquina, porque todos los tipos están sujetos a un tipo de corriente eléctrica. Y hay tres tipos de frenos eléctricos y los primeros son de aplicación de corriente continua, que esos son aplicados a máquinas que están conectados mediante corriente alterna, que lo que se hace es desconectar los bobinados de corriente, desconectar los bobinados de la máquina para conectarlos a una corriente continua, lo que causa un efecto de frenado y este es más potente que el frenado por contracorriente que se menciona más adelante y sin las consecuencias que el otro también supone. Luego está el frenado por condensador, que esto lo que hace es desconectar el motor de la fuente alterna y lo conecta a una batería de condensadores que mantiene la autoexcitación del motor, lo que provoca un efecto de frenado. Y para mejorar la calidad de frenado aún más, se puede realizar un efecto de cortocircuito en las terminales del motor. Eso mejora eh, la calidad de frenado en los últimos momentos de desaceleración. Y luego está por último el frenado por contracorriente, que lo que hace es permutar las conexiones del motor, haciendo que la corriente vaya en dirección contraria, haciendo que las partes de la máquina empiecen a funcionar en la dirección opuesta y lentamente frenando la máquina. Pero el problema está acá es que se tiene que poder liberar, se tiene que poder abrir el circuito
en el momento exacto en el que las partes paran, porque si no, las partes van a empezar a moverse en dirección opuesta. Y la intensidad y frecuencia de corriente tiene que estar ajustada a la máquina en ambos sentidos. Ahora sí, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del dispositivo hombre muerto. En sí, el dispositivo lo que hace es una protección para las personas y el operario en caso de que haya una caída, abandone el puesto, un desmayo. Entonces, el sistema originalmente fue utilizado para ferrocarriles, cosa que el conductor del ferrocarril, en caso de que tenga que desaparecer del lugar o que pase algo, la marcha del ferrocarril se active cuando deje de pisar el pedal. El pedal funciona como un circuito cerrado en el momento que lo están pisando, y al momento de soltarlo pasa a ser un circuito abierto. Es un pedal que se empezó a usar para ferrocarriles, pero después se empezó a usar para las industrias, para las herramientas como moladoras, y bueno, acá está la parte de amoladora. En el sistema, en este caso en las herramientas, está en el mango, y lo que la función en sí sería de que cuando uno suelta la máquina por si se le escapa o algún accidente, la máquina dejaría de estar girando. Evita que esté encendida por el mismo sistema. Al apretarlo, el circuito queda cerrado y la máquina funciona. Al soltarlo, queda el circuito abierto. Cambiamos de página. Es importante para este tipo de dispositivos un mantenimiento periódico para ver que las piezas en sí estén funcionando y que en caso de necesitarlo, el sistema esté efectivo. Gracias. ¿Puedo agregar algo más como para hacer un cierre, chicos? O profe, ya no seguimos el tiempo. ¿A mí me preguntás? Sí, 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 ¿puedo agregar algo más o ya estamos en tiempo, digamos? La, la clase de ustedes, sí, sí, o sea, Ah, manejan bueno. el tiempo que... Eh, con respecto, faltaba agregar, bueno, se fueron agregando un poco en las diapositivas, se fue mencionando, que todo este tipo de sistemas de seguridad que son prácticamente automáticos, como se cortan, a veces da una sensación de falsa seguridad cuando el sistema no está operando correctamente, y nosotros estamos pensando, el común, también operario, está creyendo que el sistema de seguridad está en funcionamiento, ¿no? Entonces, es fundamental para este tipo de sistemas el mantenimiento. Por ejemplo, los sistemas de parada de emergencia, hay una industria, por ejemplo, alimenticia, cuando termina la producción y entran los chicos de mantenimiento, por ahí se trabaja con los chicos de mantenimiento de una vez por semana, por lo menos parar los equipos, porque tienen que limpiar con los equipos sin funcionar, a ponerlos en funcionamiento e ir probando las paradas de emergencia, ¿no? Y fundamental esto, ¿no? Dejar hacer un mantenimiento y el orden de limpieza, con lo que me tocó a mí con los eh, sensores y detectores tipo LED y demás. A veces el equipo empieza a funcionar mal por falta de limpieza, entonces da una señal errónea y empieza a cortar el equipo. Entonces lo que hacen los chicos es desactivan el sistema y queda el sistema de seguridad desactivado para que los deje trabajar, ¿no? Y si no nosotros hacemos un seguimiento de eso, no detectamos nunca que el sistema quedó sin funcionar. Bueno, de mi parte, nada más. No, y por último, algo que también mencionamos ahí en la presentación, es esto de que todos estos sistemas son buenos, pero actúan ante determinadas emergencias. Entonces, la idea siempre es trabajar un paso adelante, ¿viste? No confiarnos en estos sistemas automáticos
que vienen incorporados en los equipos. Bueno, gracias a todos. ¿Preguntó? ¿Alguna duda, alguien? Tantos calladitos. No sé. La normativa, no sé si pudieron nombrar algo de normativa. Profe, lo de la normativa Ah, estaba al principio de la presentación, lo habló Federico. la mesa, pasame la presentación y no sé, el que sea, el que la tenga en su poder, así le pego una mirada. Bueno, ¿por dónde se la mandamos? Por donde quieras, WhatsApp, por mail, por cualquier medio. Bueno, Ok, bien, si no hay más dudas, bueno. hago un pequeño. Voy a detener la grabación.